¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este segundo episodio de nuestra segunda temporada del Late Paranormal. Ya me mejoré el resfrío, se nota. Se nota, pero a legua se nota que ya me mejoré el resfrío, así que estamos en óptimas condiciones para dar el inicio a este nuevo episodio que traemos el día de hoy. Un episodio bastante comentado. Por lo menos aquí entre nosotros, bastante comentado. Antes de partir, sí, vamos a nombrar los canales de comunicación, como lo hacemos siempre. Tenemos nuestro correo electrónico, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram y también tenemos TikTok, que están apareciendo en este momento aquí en la pantalla y que ustedes los puedan visualizar sin ningún problema. Recordar también que tenemos la plataforma de Flow en caso de que ustedes deseen hacer algún aporte al canal para ayudarnos un poquito a solventar los distintos problemillas que puedan surgir en este humilde pero empeñoso canal. También comentarles que estamos en Spotify. Nos preguntaron con respecto a Spotify por qué no había salido el primer episodio, por qué no estaba arriba. La respuesta es súper sencilla. Vamos a terminar de lanzar este episodio número 2 para poder subir el audio completo y grabar, digamos, ese episodio de Spotify a modo especial, uniendo, digamos, todo este episodio y que no aparezca cortado. Así que es lo que vamos a hacer y por eso es que no está aún en Spotify, pero va a estar arriba luego, muy luego. Como siempre, como ya va a ser costumbre en este podcast, en este late, tenemos que mencionar, por supuesto, a nuestros grandes auspiciadores. El cuadrito que ven atrás, que lo cambiamos de posición. El cuadrito que ustedes ven atrás, ahí sí el furcio. El cuadrito que ven atrás de nuestros amigos fanáticos.deco. ¿Dónde se encuentran ellos ubicados? Sencillo. Mall Plaza La Serena, sector Boulevard. Lo mejor de todo es que hacen cuadritos a pedido. Aparte de cuadros, tienen tazones, tienen imanes para refrigeradores, un sinfín de cosas que ustedes, por supuesto, pueden pedir su catálogo, pueden ir directamente a su cuenta de Instagram y hurguetear ahí, ver todos, absolutamente todos los regalitos que tienen para todos los amantes de la música y del cine. Nosotros, por ejemplo, somos acreedores de estos tazones maravillosos con el logo de nuestro canal, así que agradecemos profundamente a fanáticos.deco por cada uno de los regalos que nos hacen llegar y vayan a echarle un vistazo porque tienen cosas muy buenas. Mi tecito en una taza oficial del canal. Oye, qué mejor, ¿qué más puedo pedir? Ya, nos vamos derechamente entonces a lo que tiene que ver con el episodio de hoy. Yo les comentaba, un episodio totalmente comentado entre nosotros acá y también a modo de mensaje a través de WhatsApp, a través de la cuenta de Instagram y de TikTok también. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque ocurrió un suceso que no ocurre o no ocurría nunca había ocurrido antes y nos pasó el episodio pasado y bueno, tuvimos que resolver en el momento. Quedó grabado también, ustedes lo pueden ver en el capítulo primero. En caso de que no lo hayan visto, pueden ir al canal acá y ver de lo que estamos hablando. Yo quiero pedir y quiero hacer énfasis en algo. Se menciona en el apartado del video que yo siento algo antes de que esto ocurra. Y es verdad, yo me doy vuelta. No sé si tienen ese extracto. Es que de verdad que lo quiero aclarar. ¿Lo tienen? Ahí está, genial. En ese momento yo me doy vuelta hacia mi costado derecho para ver si es que hay algo, porque efectivamente yo siento algo atrás en mi espalda. Después de eso aparece un perrito, el Borja, acá al ladito de nosotros, mío, perdón, pero no es el Borja lo que yo siento, porque no es abajo, ¿ya? Sino que es a la altura del hombro, más o menos, lo que yo siento que es como, lo voy a hacer como gráfico, como que me hicieron así, en el hombro. Eso es lo que yo hago y me doy vuelta, pero no es Borja el que, a lo que yo apunto, digamos, a ver,
para que lo tengan ahí en consideración, porque también nos dijeron, no, pero si es el perrito que aparece, que no sé. No, no es el perrito, no es Borja. Así que lo aprovechamos de aclarar. Mostramos el extracto, lo acabamos de mostrar, así que para que lo puedan ver, y en caso de que no lo hayan visto, vayan, como les decía, al episodio primero que está aquí mismo en nuestro canal. Yo siempre tan chascona, Dios mío. No puedo contra eso. Bueno, episodio comentado. Efectivamente se nos fue nosotros la cámara que ustedes están viendo en este momento la ocupamos con 2 baterías, que es por lo mismo y para lo mismo, para que en caso de cualquier cosa las baterías aguanten y podamos seguir grabando sin ningún problema. En el episodio número 1, como ustedes pudieron ver, las baterías se las chuparon. O sea, así, literalmente se fueron las baterías. El audio que nosotros estábamos escuchando, el relato, no lo alcanzamos a escuchar completo. Voy a hacer un approach a lo que, digamos, hacía referencia. Ese audio hacía referencia a entidades un poco, no sé si demoníacas, no me atrevería a llamarlas demoníacas, pero sí entidades bastante extrañas. El mismo audio lo relata, lo cuenta, y por supuesto nosotros vamos a exponer en la segunda parte del audio para poder escucharlo completo y que ustedes puedan entender a lo que yo me refiero. Y que tal vez, no lo sé, por eso las baterías de la cámara se fueron tan rápido, se chuparon tan rápido, no lo sé. Hago un junto, digamos, a todos los cabos. No soy experta, pero puedo hacer, digamos, esa similitud, porque no hay otra explicación, o al menos nosotros no encontramos otra explicación. Las baterías estaban recién cargadas, todo tal cual como en cada episodio, y primera vez y con un audio de este tipo. El audio es denso, el audio es pesado, dura casi media hora, o sea, para que logren entender de lo que estamos hablando. Y cuando estábamos grabando el episodio pasado, no llevábamos ni 15 ni 20 minutos grabando, ni media hora. Entonces se nos fue todo, se nos fueron las baterías. Ya, entonces vamos a mostrar la continuación del audio para que ustedes lo puedan seguir escuchando y vayamos después al final, digamos, poder comentar lo que vamos a estar escuchando. Lo voy a reproducir desde acá. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. No, sí, lo reproduzco desde acá. Vamos. Aquí está, espero que se escuche lo más claro posible. Vamos, ahí está. Desde la parte donde quedó, por si acaso. Llegó la época de pandemia y cuando ella supo que yo había terminado esta relación, mi mamá empezó a tener como un cambio de actitud súper drástico conmigo, porque quizás presentía de que obviamente de nuevo iba a volver con la persona anterior, con mi ex. Y me empecé a sentir mal. Yo empecé a sentirme con muchas náuseas, empecé a sentirme como con mucha acidez, y yo aún así, sabiendo del tema, era como que yo sabía que algo me estaban haciendo, yo sabía que algo me estaba pasando. Era una sensación tan extraña de al punto de sentirme de que era como que yo me sentía prácticamente como un títere. Me levantaba, hacía las cosas prácticamente por inercia, y así fue por un poco más de un mes. Dominación de la voluntad. Bueno, cabe mencionar de que cuando comencé a sentirme mal fue justo en el tiempo en donde yo estuve de viaje. Estuve de viaje en Buenos Aires estudiando, entonces toda mi estadía de Buenos Aires fue pésima, donde me sentía súper mal físicamente y emocionalmente. Vuelvo a Chile y en ese periodo fue cuando yo ya le había confirmado a mi mamá de que yo ya había terminado la relación con este tipo que era más grande, y ahí es donde ella comienza a tener como este cambio de actitud conmigo, hacia mí. Era una sensación tan extraña de que ya se volvía mucho más extenso y cada vez más grande, y que, no sé, yo dormía en mi pieza en el segundo piso,
Cabe destacar de que la pieza donde yo dormía era como en la parte del patio, pero en un segundo piso que había en el patio, un segundo piso que había construido en la parte de atrás del patio. Entonces yo prácticamente era como que tenía una pieza independiente, totalmente aparte de la casa. Y mi mamá vivía obviamente en la parte de adentro de la casa. Entonces, dormir ahí en esa pieza para mí era tan tétrico, tan incómodo, de que yo sentía que constantemente me estaban mirando, sentía constantemente de que me estaban observando, de que algo malo había. Y era tan incómoda la sensación de que era que ni siquiera yo podía dormir. O sea, era un tema de que yo comenzaba a cerrar los ojos de lo cansada que pudiese estar, de mucho sueño aunque pudiese tener. Yo estaba ya a punto de cerrar los ojos y yo sentía que, no sé, habían ruidos en la pieza o que algo pasaba como por encima mío, como sombras o cosas así, que era una sensación súper incómoda. Y obviamente con el miedo y con esa sensación de incomodidad se volvía mucho más grande cada vez. Cada día que pasaba el miedo era mucho más grande. Hasta que ya después era tanta incomodidad de que yo me tapaba hasta arriba con las frazadas como para intentar no sentir nada o intentar como no ver ninguna sombra, y era súper incómodo. Fue a tal el nivel de miedo de que yo llamé a una de mis mejores amigas en ese entonces, de que era una amiga que obviamente también sentía un poco de cosas, también tenía esta sensibilidad, y ella en ese entonces también practicaba mucho Reiki. Entonces como que lo hacía también mucho más sensible al tema. Yo creo que la llamé cerca de las 2:30 de la mañana para decirle que por favor orara por mí, dijera algún tipo de oración o algo desde su El casa, miedo. porque yo ya no podía dormir, estaba súper incómoda, sentía constantemente de que algo me estaba mirando, de que algo me estaban haciendo. Y inmediatamente ella me responde y me dice, ya, ok, voy a intentar como eh, orar por ti, como para que estés más tranquila, puedas descansar y al menos puedas dormir un poco. Hicimos una videollamada y apenas yo abro la cámara, ella me dice así como que hiciera un paneo como con la cámara por alrededor de mi pieza, así como, o sea, como recorriendo la pieza. Yo obviamente estaba acostada y cuando llega el momento de indicarle como un punto en específico de mi pieza, ella abre los ojos así como con cara de asustada y, y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice así como, no, nada. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, no, nada, tranquila. Me dice, todo está bien. Mañana en el trabajo te cuento, porque trabajábamos juntas. Ya, ok. Pasó el día, pude descansar un poco. Y cuando nos vemos al día siguiente en el trabajo, yo le digo, ¿qué te pasaba? ¿Por qué no me quisiste decir lo que te pasaba cuando hicimos la videollamada? Y me dice, amigas, que no te quiero preocupar, no, pero yo le digo, pero es que necesito saber. Me dice, alguien te tiene como mucha mala o algo, o alguien te está haciendo algo. Yo le digo, mira, la verdad es que yo siento que sí, pero no se me imagino como de dónde pudiese venir. Y me dice, ya, porque yo pude ver lo que estaba en tu pieza y eran... Me dice, pero por favor no te vayas a asustar porque obviamente estas cosas se alimentan mucho de miedo. Y yo le digo, no, pero dime qué pasa. Me dice, justo en la parte donde tú sentías como que te estaban observando, efectivamente sí había algo. Eran como tres entes gigantes que estaban así como
como desde la parte del techo, por así decirlo, mirando hacia la cama donde estaba yo. Eran unas cosas, me dijo, horribles, horribles. Lo más difícil de explicar es cómo se veían estéticamente, con unos ojos así pero rojos, y ¿Qué obviamente habrá así sido? como eso era lo que no te dejaba dormir porque estaban como listos para atacar, como esa era como la posición que tenían ellos, como listo para tirarse encima. Y mientras más miedo tengas, más se van alimentando de eso. Y yo le digo así como, sí, es que de verdad era mucho miedo. Yo creo que nunca, nunca en mi vida había tenido tanto miedo con algo que había sentido. Sí, me dices eso, pero como con las oraciones que ella había hecho, había bajado un poco el nivel o la intensidad, pero necesito que igual constantemente siempre estés rezando o que digas tal y tal la oración y todo el tema. Y así fue como por varios días seguidos. Hasta que un día yo pedí que me leyeran las cartas y pregunté por esa situación. Y yo sin querer, pero aún así lo presentía, pregunté si es que la persona que estaba causando todo eso era mi mamá. Y automáticamente en las cartas me aparecía que sí, que era una persona prácticamente que se veía muy angelical, por así decirlo, pero por dentro era como casi el diablo en persona. Que lo que pasaba es que ella, al estar tan cegada y en querer, entre comillas, lo mejor para mí, ella siempre vio un bienestar para ella, de que ella no quería que yo estuviese con tal persona, es que ella no quería que yo tuviese una relación con tal persona. Entonces nunca Qué pensó cuático. en mi bienestar como hija, en el que yo sí era feliz, en el que yo sí estaba bien, pero siempre pensó en ella, siempre en ella. Entonces como ella lo veía como que lo estaba haciendo bien, nunca le vio lo malo, pero al final siempre me estuvo afectando a mí de una manera negativa. Entonces, ya después cuando me dijeron eso en las cartas de que la primera persona que estaba causando todo esto y el motivo del por qué yo había terminado tantas veces con la persona que a ella no le gustaba era básicamente porque ella siempre hacía o intencionaba que nosotros termináramos. Se me ocurrió preguntar al péndulo si es que ella había hecho El algún péndulo igual es trabajo brígido. conmigo para que yo no tuviese esa relación. Y el péndulo inmediatamente me respondió que sí. Eh, y si es que me había sacado quizás algo, porque obviamente para hacer trabajos también a veces se necesitan alguna prenda o algo que sea de la persona. Y justo coincidía de que cuando yo me fui de viaje a Argentina, ella podía entrar a mi pieza, podía hacer y deshacer y podía hacer lo que quisiera. Y justo en ese tiempo me desapareció un sostén, que después no lo pude encontrar. Entonces yo creo que quizás sí hizo algún trabajo o intencionó algo con ropa interior mía o qué sé yo. Eh, ya. Y antes, hasta inclusive antes de preguntarle al péndulo, a mí se me ocurre como revisar la pieza de ella, porque yo lo presentía que algo había hecho, no sé, algún muñeco, lo que sea, eh, algún trabajo, lo que sea como con respecto al tema. Y ese día a mí se me había ocurrido como mirar debajo de la cama o algo así y no había nada, no había nada debajo de la cama de ella. Porque dije, bueno, la primera parte donde uno piensa que podría como esconder algo es como en las piezas. No había nada. Y ese mismo día cuando yo revisé, fue cuando le pregunté al péndulo si es que ella había hecho algo y el péndulo me aseguró que sí. Entonces ya pasó la noche, al día siguiente mi mamá tenía que salir a la feria. Y yo le volví a preguntar al péndulo como para estar seguro si realmente había intencionado algo, había hecho algo. Y el péndulo nuevamente me dijo que sí. Yo me levanté como en 3 segundos de la cama,
agarré una hoja en blanco, dibujé prácticamente casi como un plano de la pieza de mi mamá y empecé a descartar como por sector. Primero pregunté si es que había algo en la casa, ahí que estábamos con la que vivíamos, y decía que sí. Empecé a preguntar por cada parte de la casa, si es que había algún trabajo o algo. En el patio parecía que no, en el baño parecía que no, en la oficina, en una pieza oficina que hay, tampoco. Y cuando pregunto por su pieza, por la pieza de ella, de mi mamá, me aparece que sí. Y ahí fue en ese minuto en donde yo hago como este tipo plano en una hoja y empiezo a preguntar por cada parte y por cada rincón, tratando de acercarme lo más que pudiese al lugar en concreto. En el closet me parecía que no. En el mueble de la tele me parecía Como que por no. descarte. En todos los rincones, hasta que llego a la cama de ella y me parecía que sí. Vuelvo a dibujar la cama y vuelvo a separarlas como por trazos. Y parto. Dividí la cama en 6 partes. Los pies, la parte del medio y la cabecera. De manera horizontal. Y de manera vertical lo dividí en 2 partes. Lado derecho y lado izquierdo. Cuando parto a preguntar desde abajo hacia arriba por los pies, me parecía que no. En la parte del medio me parecía que no. Cuando llego a la parte de la cabeza me parecía que sí. Luego pregunto lado derecho y lado izquierdo. Lado derecho me parecía que no. Llego al lado izquierdo me parecía que sí. Y yo bajo en menos de 10 segundos desde el segundo piso donde estaba mi pieza a la pieza de ella, aprovechando de que mi mamá no estaba. Y tenía tanto miedo como de buscar o de encontrar algo, que yo sudaba y decía, mientras pensaba o analizaba la situación, decía, ¿cómo mi mamá, siendo una persona que supuestamente me ama, me podría estar haciendo Qué daño miedo, o me man. podría estar provocando cosas que me hagan mal? Y cuando bajo, yo dije, no voy a agacharme, o sea, comienzo a tocar como toda la orilla de la cama y no había nada. Pero cuando decido agacharme y ver por debajo de la cama, no solamente prendí la linterna, sino que grabé teniendo la linterna encendida, como con flash. Y cuando me agacho, veo justo en el sector donde el péndulo me arrojaba que sí, un plato de cerámica blanca con sal de mar encima, pero yo no quise tocarlo porque no sabía si es que debajo de la sal había algo, alguna foto o algo, o si es que debajo del plato había algo. Y se veía el piso, como el suelo, la cerámica, el cerámico de la pieza, como lleno de polvo. Entonces eso llevaba ahí días. No era como que lo hubiese puesto la noche anterior o algo así, sino que se veía que era un polvo de días. Y mi pregunta era, ¿cómo mierda el día anterior yo me había agachado en el mismo lugar y no había nada? Nada. No había ni un plato, no había nada. Y cómo era como que si me hubiesen puesto una venda en los ojos y no había nada. Y como el día siguiente encontré un plato con sal de mar y que no sabía qué es lo que había debajo del plato. Y más encima había polvo de que uno notaba que a lo mejor no se había limpiado ahí como en varios días. Y eso era lo más extraño que había. Ya, como no quise tocarlo y no quise meter mano, se dice que cuando una bruja o una persona hace un hechizo o hace alguna intención y descubren esa intención o descubren ese hechizo, la persona se da cuenta, la bruja se da cuenta de que el trabajo no está funcionando, que en este caso vendría siendo mi mamá.
mágicamente yo decido dejar todo así tal cual, como ella lo había dejado, sin hacer nada, sin decirle nada tampoco. Y cuando mi mamá llega de la feria, llega con un carácter pero insoportable. Insoportable, así como gritoneándome, muy molesta, muy enojada. Yo obviamente no le quise preguntar por qué ni nada, pero me imagino, lo asimilo a que obviamente ya se había dado cuenta de que ya lo que estaba provocando ya no estaba funcionando. Y desde ahí yo creo que me demoré un par de días más en sacar todas las cosas de la casa de ella. Saqué toda mi ropa, todo y me fui de la casa. Y hasta el día de hoy yo digo, ¿cómo una persona o una mamá que supuestamente te ama o tiene buenas intenciones para ti podría desearte cosas para que no estés bien? Pero el cegarse o el querer también siempre mantenerme ahí cerca de ella o mantenerme siempre y solo para ella, también le estaba pasando un poco la cuenta de que lo que estaba intencionando estaba pensando solo ahí, solo en ella, pero no en mí, que era su hija. Oye, ahí estaba el relato, casi media hora de relato. A ver. Buen material, ¿no? Súper buen material que nos sacamos. Muy buen material. A ver. Aquí hay dos cosas que a mí me hacen ruido y que quiero invitar también a la gente que está viendo este segundo episodio a que nos ayude en caso de que sepan más que nosotros, por supuesto. Siempre decimos, nosotros no somos dueños de la verdad, solamente exponemos este tipo de casos, los comentamos, damos nuestra opinión de acuerdo a lo que podemos saber. Otra vez, no. Se nos está yendo la batería otra vez. Ya, antes que esto se apague. Dos cosas, entidades, estas que se mencionan, ¿qué podrían ser? ¿Demonios? ¿Solo entidades? ¿Otro tipo, otro nombre con el que se les conozca? Genial, si nos pudieran ayudar con eso. La sal del plato que menciona, ¿puede ser protección? Sí, yo conozco casos en que la sal se usa como protección, pero también se usa para el trabajo de brujería. Entonces, ¿qué será? ¿Efectivamente será protección? ¿Será algún trabajo? ¿Alguna intención? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué podría ser? Si ustedes saben la respuesta a esto que estamos consultando, estas dudas que surgieron, genial que nos las hagan llegar. Se nos están yendo nuevamente las baterías, no es mentira. Voy a hacer lo mismo para que puedan verlo. Ya llevamos sí un poquito más de grabación, pero ahí está. Ahí se está viendo que se está yendo nuevamente la batería. Monitor, batería. En fin, canales de comunicación para que ustedes sigan enviando sus historias y estas puedan salir al aire. Están apareciendo en este momento por acá los aportes al canal a través de Flow, la única plataforma que utilizamos. No hay otra, ¿ya? Para que lo sepan. Agradecemos profundamente a nuestros auspiciadores, fanáticos.eco, por los adornitos que tenemos acá, que nos ayudan a mejorar nuestro set, los tazones, por supuesto, en los que me tomo mi tecito, y un sinfín de otras cosas con las que ellos cuentan y ustedes las pueden conocer. A Spotify, este episodio y el primero completos en uno solo de larga duración para que ustedes lo puedan disfrutar ya sea en YouTube como también en Spotify. Nos comenzamos a despedir solamente porque se nos está yendo la batería de la cámara, así que nada, los dejamos invitados e invitadas para el tercer episodio de la segunda temporada del Late Paranormal.